Viene el maestro. La agremiación sindical Educadores Unidos de Caldas nace como Ceneca en 1958, después de una asamblea de delegados que duró 4 días. Los 2 primeros fueron realizados en las instalaciones de la Cooperativa de Institutores de Caldas, cooperativa que auspició y solidarizó las peleas al inicio del magisterio caldense, y los 2 últimos en la parroquia de Dos Quebradas, debido a que para 1958 Risaralda, Quindío y este ente territorial pertenecían al Gran Caldas, situación que duró hasta 1966. Son fundadores de Ceneca Eufrasio Ospina Ospina, primer presidente de la agremiación y de FECODE, Ofelio Londoño, Miguel Flores, José Manuel Martínez Botero, Pablo Romero, Ramón Quinteros, docentes de Manizales y el departamento de Caldas. Y en Risaralda, Germán López, y en el departamento del Quindío, Luis Toro Quiroga y José J. Orozco. Los primeros borradores de estatutos se le atribuyen al ahínco de sus fundadores del departamento de Caldas y de Manizales, quienes con antelación se reunieron en la escuela Laguingue, y a maestros de Chinchiná encabezados por Miguel Antonio Aristizábal. Aprovechando las reuniones pedagógicas de la época, sembraron el entusiasmo que generó Silvino Cardona en 1955 como docente y abogado para que los maestros de primaria pertenecieran a una agremiación de carácter sindical. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Culminada la reunión en Dos Quebradas, presentaron los documentos para acceder a la personería jurídica, pero fueron rechazados en primera instancia debido a que Ceneca traducía Centro Nacional de Educadores de Caldas y el carácter nacional era incompatible con los propósitos de un sindicato de orden regional, lo que para el efecto más tarde se llamaría CEC, Centro de Educadores de Caldas. Este cambio decepcionó a algunos que relacionaban la sigla con el filósofo romano Séneca. Es menester recordar que esta organización solo agremiaba a docentes de primaria, quienes mayoritariamente fueron mujeres. Otro episodio que la historia registra es el estrecho matrimonio entre religión y docencia. Muchos docentes de esta época provenían de los seminarios o de las intermediaciones que obispos y párrocos realizaban frente a la clase política. Fue de obligatorio cumplimiento asistir a la Eucaristía con los estudiantes, participar en procesiones y catequizar en las aulas. No había libertad de cátedra y el maestro crítico era tildado como comunista. Aunque la agremiación adquirió más adeptos, no faltaron los temores de quienes consideraban que pertenecer a un sindicato era matricularse con la izquierda y el comunismo. Argucia que la socialdemocracia cristiana y la derecha recalcitrante de la época aprovecharon para desestimular las peleas reivindicativas y más adhesiones a la agremiación sindical. Deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento. La primera protesta que data en la ciudad como organización sindical es la del 11 de noviembre de 1958, cuando presentan el memorándum a la asamblea para exigir un reajuste salarial digno, debido a que para la época el maestro con mejor remuneración no excedía los 285 pesos de salario. Entre el pliego de peticiones se contemplaba un salario digno para las categorías del escalafón que iban desde la cuarta a la primera, siendo la cuarta para los docentes que ingresaban al escalafón y la primera para quienes tenían estudios superiores. Otras solicitudes que se le presentaron a la asamblea fue el hecho de pagar la prima de Navidad, que para la época era inexistente, lo mismo que acceder a las cesantías para la adquisición de vivienda, derecho que fue conquistado a través de la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Los maestros de la época no contaban ni con prestaciones sociales, ni disfrutaban de la prima de Navidad. El departamento de Caldas era el 24º departamento más mal remunerado. Los maestros debían llevar sus recursos didácticos a las aulas. El rango del escalafón no entusiasmaba a los docentes para que se profesionalizaran. La cátedra era asistencial y solo para alfabetizar. Las asignaturas eran ofrecidas de manera artesanal y la educación científica solo era disfrutada por los hijos que heredaban el poder político. De igual forma, también se recuerda que la presión del magisterio logró derrocar a Helio Martínez como secretario de Educación en la huelga realizada en 1959. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo
antes de ser exilado. La sigla inicial Ceneca sufrió varios cambios, tal vez tratando de recoger algunas disidencias inconformes con la agremiación. En el camino se constituyeron como grupos disidentes CODE Caldas, conformado por educadores de la Escuela Jorge Robledo. No lograron personería jurídica, pero se recuerda a Juan de Dios Valencia, Marco Aurelio Loaiza, Luis Eduardo Mejía. Ellos se destacaron por estar en contraria de las disposiciones de la agremiación, pero más tarde constituyeron la gran agremiación de fusión con la Procal. En la historia quedarán las intervenciones de los dirigentes de Copriuc, quienes en una época pretendieron hacer paralelismo sindical y que acogieron la gran importancia de fusionarse después con la Procal y con Educal para poder constituir una sola agremiación sindical que peleara por los intereses del magisterio colombiano. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra, siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció. En 1970 se inicia el paro nacional patriótico, siendo gobernador Óscar Salazar Chávez. El objetivo fue enfrentar el represivo estatuto docente del ministro Luis Carlos Galán, bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Esta etapa se caracterizó por el proceso de fusión de los sindicatos de segundo grado a federaciones como FECODE y de este a la CSTC, proceso que duró solo 2 años debido a que la antidemocracia al interior obstaculizó la permanencia de la federación. En esta etapa contra el policivo estatuto docente que pretendía Misael Pastrana, se recuerda la destitución de los 40 maestros del departamento de Caldas. Se destaca Melba Galvis siendo presidenta de la agremiación sindical, Jairo Sánchez, Mario Guapacha, Omar Quiraldo, Rey María Salazar, Marino Gil, Alberto Velázquez, Ulises Ayala, Pablo Rocha, Rodrigo Viedo, Arnulfo Osorio, Alirio García, Raúl Toro y Ricauter Ospina, entre otros. Esta pelea se convirtió en el pulso para las conquistas posteriores. Las consecuencias del paro de 1973 fue el pulso para futuras reivindicaciones del magisterio colombiano. En el 77, los maestros participaron de una protesta por nivelación salarial, debido a que las remuneraciones de los entes territoriales eran desiguales. En muchos casos se debía adelantar la renta departamental y pagar en licor a los docentes para poder acceder a su salario. Los departamentos con mejores ingresos económicos podían pagar a sus docentes en efectivo, lo que creaba condiciones desiguales entre unos y los otros. Se lanza la consigna a trabajo igual, en condiciones iguales, salario igual. Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le releva. Asimismo, en 1977, el magisterio se levanta contra el policivo estatuto docente de Hernando Durán Duzán, ministro de Educación del gobierno de Alfonso López Michelsen. Esta lucha originó la gran conquista del magisterio colombiano, como fue su estabilidad laboral, la dignificación de la profesión docente y un régimen disciplinario que respetaba el debido proceso, traducido en el decreto 2277 de 1979. Una consigna jocosa pero cierta se escuchaba después del decreto 2277, que era más fácil echar un ministro que a un docente, premisa que en la actualidad es válida. Los maestros acceden a la universidad, mejoran sus salarios y el ahínco de los últimos 3 años lograron que la educación se centralizara, que se diera la nivelación salarial, que los traslados fueran acordados con los sindicatos, que se consolidaran las comisiones sindicales para todos los miembros de la junta directiva. Con la Ley 43 de 75, que nacionaliza la educación, se crean las condiciones para que el magisterio de primaria y secundaria se unan y se vean sin discriminación alguna. Los procesos de resistencia posteriores al 77 lograron reivindicaciones tan importantes como nuevas primas y mejores porcentajes, entre ellas la prima académica de un 20% para los maestros que accedían a la licenciatura, una prima de provincia para quienes laboraran en los municipios del departamento de Caldas, una prima de clima para aquellos que trabajaban en municipios muy cálidos, los porcentajes para los rectores y coordinadores, diferenciales incluso si les tocaba trabajar 1, 2 o 3 jornadas.
Otra reivindicación que se logra después del paro es la exoneración de matrículas para los hijos de los educadores en las universidades públicas, reivindicación que a la fecha se ha perdido. Muchos de los derechos conquistados permitieron que hoy el educador sea un ciudadano respetable, en condiciones laborales dignas, un intelectual y un político que transforma la sociedad en procura de mejores condiciones para los demás trabajadores. Imposible olvidar cómo los maestros de primaria y secundaria participaron en la Marcha del Hambre de 1967, cuando desde el Magdalena Grande se inició una épica caminata que fue desde Santa Marta hasta Bogotá. Este tipo de protestas logró el gran entusiasmo en las bases del magisterio y visibilizar delante de la comunidad educativa las problemáticas social y política del educador colombiano. A partir de 1978 se autoriza la fusión de sindicatos de primer grado y la proliferación de sindicatos de industria. Fue una directriz de FECODE fusionar los sindicatos regionales de maestros para garantizar la administración y la consolidación de un solo gremio. APROCAL comenzó su tarea logrando la fusión de ACPES, Asociación Colombiana de Profesores de Educación Media. Logró también consolidar bajo su agremiación a los ACEINEM, Asociación Colombiana de Educadores de los Maestros del INE. ANDEPET, que era la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza Técnica, y ANAMAC, que correspondían los maestros consejeros de las normales. En 1980, en una histórica asamblea en La Dorada Caldas, APROCAL se fusiona con EDUCAL. APROCAL, la entidad que agremiaba a los profesores de secundaria, entrega sus bienes y se realizan ajustes para una junta directiva colegiada. Esta expresión de unidad permitió en la teoría y en la práctica cerrar la brecha entre maestros de primaria y secundaria. EDUCAL tuvo que afrontar comisiones sindicales no remuneradas ni tenidas en cuenta como tiempo de servicio. Con la fusión se establece una correlación de fuerzas distintas entre gobierno y docentes y se promociona el paro de 46 días de 1984. Infortunadamente, FECODE renuncia a pelear las reivindicaciones de los maestros a cambio de que Belisario Betancur firmara los acuerdos de paz del conflicto armado del momento. El resultado, el decreto 1002 de 1984 sobre renovación curricular, dedicado a la instrumentalización del proceso pedagógico y donde la autonomía institucional se perdía aún más. Afianzó los procesos conductistas y así el 3 de agosto de 1987 se expidió el decreto 1469 sobre promoción automática. La agremiación tuvo que resolver la contradicción interna sobre Cajanal, entidad creada en 1945 por la Ley Sexta. Unos solicitaban la refinanciación por parte del gobierno, otros consideraban que debía crearse un fondo particular que respetara los dineros de los maestros y les sirviera para garantizar sus prestaciones sociales. Nace así la Ley 91 del 89, que garantiza el cumplimiento de las obligaciones prestacionales del magisterio, pero se abre la brecha para los educadores que ingresaron después del 90, que perdieron la retroactividad de sus cesantías y reciben los intereses actuales año por año. Para la década del 90, los maestros fueron citados a las protestas contra la apertura económica de Gaviria, medida económica regresiva que impediría, como se demostró, el desarrollo del país. Sin embargo, en esta época se consolida la Ley 115 de 1994, que organiza la educación por niveles, se garantiza la educación como un derecho, se le brinda autonomía a las instituciones educativas y se consolida la educación como un proceso científico. Gracias a la lucha del magisterio colombiano, a través de la protesta y de la vía política, logra mediante el movimiento pedagógico lo más grande que se ha logrado desde la década del 90, que es la Ley 115 de 1994. Y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus La nueva etapa corresponde a la aprobación de los actos legislativos 01 del 2001 y 04 del 2007. Estos actos legislativos adelantaron en lo fundamental la regresiva política educativa y social del gobierno, suprimió de la Constitución la obligación de financiar estatalmente la educación, lo cual fue sustituido por el subsidio a la demanda, la autonomía administrativa y financiera de las instituciones educativas, el desmonte del estatuto docente y la generalización de la privatización en el sector educativo. Esta realidad no desconoce la invaluable valentía de los maestros en las protestas y bloques, cuyas consecuencias no solo fueron la retención del salario, sino la satanización de la protesta social, lo que les costó su retención en la vía Medellín en el bloqueo del Palo, primera pelea contra el recorte de las transferencias. Indudablemente, la organización pasó por situaciones de tristeza que devengaron gran solidaridad de los maestros. La muerte del presidente EDUCAL Héctor Julio Ortiz,
En el paro de 1995, el accidente sufrido por Wilson García Quiseno vía a Medellín. El 12 de abril del 2002, el asesinato de nuestro líder sindical, Hernán Ortiz, por su pensamiento beligerante. El 8 de junio de 2007, en la conmemoración del Día del Estudiante, la represión materializada contra Juan Carlos Martínez. La muerte de varios dirigentes estudiantiles y directivos que hoy lo recordamos como mártires. Porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento. Se marcha el padre del pueblo. Se marcha el maestro. La única forma de no ser inferiores a los esfuerzos de unidad de la agremiación, a los despidos y descuentos de los docentes, es la férrea decisión de continuar la movilización como instrumento válido en la consecución de las reivindicaciones del maestro colombiano. Los docentes fundadores de Seneca en 1959 soñaron con un sindicato unido en los principios y plurales en su pensamiento. Un maestro cuyo papel de intelectual, político y académico trascienda el aula de clases. Hoy como ayer se discute un nuevo estatuto docente que logre mejores condiciones para el relevo generacional del 1278. De igual forma, se necesitan brazos para garantizar que la educación continúe siendo de responsabilidad estatal con un carácter científico, capaz de acceder a lo más avanzado de la ciencia. Es necesario desenmascarar el lenguaje posmoderno pedagógico que conlleva la educación exclusivamente administrativa. Educar lo invita a continuar el proceso de resistencia contra las políticas de arrasamiento de la profesión docente. Recordar que la salud es un derecho conquistado, así como las convenciones sindicales. Garantizar la autonomía institucional y la libertad de cátedra y la defensa de los programas de etnoeducación que permiten expandir los espacios de unidad en medio de la diferencia. Avancemos en la defensa de la soberanía nacional y la solidaridad con las demás agremiaciones sindicales. Fortalezcamos la CUT y FECODE nacional y movilicémonos contra la privatización de la educación. Magisterio de Caldas, siempre en pie de lucha. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, viva la internacional. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Por la defensa de la educación pública. Tienen los proletarios el disfrute de su bien. Tenemos que ser los obreros los que guiemos el tren. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional.